No obstante, mi intervención de hoy se va a centrar sobre todo en lo que son los planes de gestión del patrimonio mundial, porque la verdad es que en la dinámica en la que estamos ahora mismo interesa más el después, ¿no? Digamos, ya sabemos cómo se montamos una candidatura, ese debate, digamos, lo tenemos construido, pero lo que interesa es el después y luego, y sobre todo lo que es el después de acuerdo con los compromisos que se adquirieron en su día y con los requisitos y exigencias que establece la UNESCO, además en un terreno que no está consolidado absolutamente, sino que sigue en construcción, ¿no? Como hemos visto esta mañana, ese es un terreno en donde incluso las particularidades tipológicas, etcétera, pues requieren pues dar respuesta, son como trajes a medida de cada ámbito, cada bien patrimonio mundial, ¿no? Yo quisiera empezar por algo que ya se ha comentado, pero que nunca está mal repetir, es sobre el origen de la Convención. El origen de la Convención surge por ese convencimiento, sobre todo con el tema de la presa de Asuán, etcétera, de que existen elementos que trascienden, de elementos patrimoniales que trascienden de los países y que bueno, y que forman parte de la comunidad internacional, ¿no? Y que incluso se pueden unificar, se pueden unir los distintos países para establecer estrategias o para hacer estaciones de salvaguarda, de salvamento, como ocurrió en aquel momento, ¿no? Todo se basa en el BUE. Desde la perspectiva de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la clave está en el BUE. Un elemento tiene que tener valor universal excepcional. Las directrices operativas la definen como significa tener una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trasciende de las fronteras nacionales y que cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional, ¿no? Ahora, después estableceré un poco cuál es la relación entre lo que es un elemento patrimonial de carácter mundial, o sea, un elemento patrimonial, con respecto a lo que sería nuestro patrimonio histórico común o nuestros BIC, etcétera, ¿no? Y el comité establece, bueno, y además, ¿esto qué exige? Esto exige de que ese elemento patrimonial que se quiere declarar como patrimonio mundial tiene que tener un valor que trasciende de nuestras fronteras, pero que también hay un tema de excepcionalidad, de unicidad, ser el mayor representante en, un buen ejemplo de representación de, etcétera, etcétera, ¿no? Eso viene indicado o viene establecido en lo que son los criterios de inscripción en la lista del patrimonio mundial, que ya se han hablado. Son 6 criterios para el patrimonio cultural y 4 criterios para el patrimonio natural. Un elemento, una candidatura a patrimonio mundial, al menos debe responder o debe corresponder a uno de los criterios, ¿no? Los criterios ya se han enumerado aquí de alguna manera. Pues el criterio 1 está relacionado con representar una obra maestra, el segundo con un intercambio de valores humanos, etcétera. No voy a entretener en ello, ¿no? Son 6 criterios para el patrimonio cultural y 4 criterios para el patrimonio natural. ¿Qué relación tiene esto con nuestro patrimonio común? ¿No? Y esto además es una diapositiva que utilizo mucho en este máster de arquitectura y patrimonio, sobre todo para a los alumnos pues darle un poco la relación entre las distintas escalas y tal, ¿no? Y realmente cuál es el BUE, ¿no? Si consideráramos que esta pirámide, de todos conocida, pues cada piedra fuera un elemento, bueno, piedra, enorme, bloque, fuera un elemento del patrimonio histórico, se ajustaría, y además, pues ajustaría toda ella a la definición, por ejemplo, que nuestras legislaciones, por la estatal autonómica, establece de lo que es un elemento del patrimonio histórico, ¿no? Con lo cual hay un montón de elementos que se ajustarían con esa definición.
Si esa pirámide indica la posición relativa de la piedra con respecto del suelo, significa que cuanto más elevado, pues evidentemente tiene más interés patrimonial o hay más interés, pues significa de que lógicamente pues ahí se produce un momento de escalonamiento en donde los elementos pues de máximo interés estarían arriba y el número sería menor que respecto de un interés más general o menos interés. Eso sería la generalidad que corresponde a la definición de patrimonio histórico. Pero de todo este enorme bloque, número de bloques, etcétera, solo unos cuantos, los de arriba, los que prácticamente están formados por el copulín, tendrían, por ser los de mayor interés, por ser los que se interesa ejercer una tutela especial, etcétera, son los que se incluirían en nuestras figuras de protección, ¿no? En concreto en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, o sea, de la globalidad. Nuestra legislación de patrimonio habla de la totalidad de la pirámide y luego hay un segmento que siempre será una parte menor, lógicamente, que son los incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía o en el Registro General de Vic, que sería su equivalente, y no estarían los Vic, estarían las figuras de catalogación general, etcétera. Bien. Si observáramos en esta pirámide, en este escalonamiento, la última piedra, la que está más arriba, la que tiene mayor valor, la que es más perfecta, sería el patrimonio mundial. Ese patrimonio, esa piedra, te enluciría, sería pulida, luciría con luz propia y además su visión y su reflejo trasciende de lo que es estrictamente esta pirámide para abarcar a la totalidad, ¿no? Eso es un poco la idea de lo que es los elementos, lo que tienen que cumplir los elementos que son patrimonio mundial. Unos requisitos de rigor, de excelencia, en tal grado que además sean ejemplo de buen hacer, de buena para otros elementos o para otros patrimonios, etcétera, ¿no? Ese sería el valor relativo. Por supuesto, todo patrimonio mundial tendría que estar incluido en nuestros registros de protección. Ahora, curiosamente, nos llegan candidaturas que primero quieren ser patrimonio mundial y luego quieren ser declarados bien de interés cultural. Pero bueno, esa es otra historia. Si miráis un poco cuál es la lista de los elementos que, bueno, con detenerse en Andalucía es suficiente, todas las primeras declaraciones, y en la Alhambra y en el Albaicín, junto con el Generalife, etcétera, es un ejemplo, corresponden a declaraciones de bien de interés cultural muy antiguas, que llevan muchos años, en la que no se ejerce ninguna duda. En cambio, pues ahora prácticamente nos están pidiendo pues casi declaraciones de interés cultural como preparadas justo para lo que se va a proponer, ¿no? Yo creo que eso la UNESCO debería ser un poco más exigente y por lo menos exigir una antigüedad, una cierta solera, yo qué sé, algo que realmente dice, bueno, si soy patrimonio mundial seré bueno, entonces me permitiréis que hacer... Mira, no, creo que es al revés, ¿no? Porque además no hay que olvidar una cosa. A nadie se le exige ser patrimonio mundial. A nadie. No hay... Esto es, yo pongo el ejemplo, como una especie de club con unas reglas muy determinadas, muy precisas, y en donde tú llamas a la puerta para entrar. Por supuesto, si entras, te colocan una medalla y eso pues te da pues cierta rigor, cierta prestancia, cierto etcétera. Pero a nadie le obligan. Por lo tanto, lo importante es que tienes que cumplir las normas, que pueden ser algunas arbitrarias, pero tienes que cumplir las normas con cualquier club. Y por supuesto, si no cumplen las normas, pues como ocurre en cualquier club, te echan, te expulsan, ¿no? Sigue siendo patrimonio y podrá ser un magnífico BI, etcétera, pero no estás en ese club de excelencia, ¿no? Y lo que planteamos es estar en ese club de excelencia, que además sirve muchas veces de lo que es de reflejo, de norte, porque es una de sus misiones, para qué hacer con otros patrimonios, que no tienen por qué ser un patrimonio mundial, pero por lo menos todas las estrategias de intervención, de difusión, etcétera, etcétera, de conservación, pueden servir de norte. Bien, cuando tú entras en ese club, en el candidato llamado, pues adquieres una serie de compromisos. Y eso es lo más importante, compromiso. Compromiso en la excelencia, en la conservación de ese patrimonio mundial,
que lo que en definitiva, lo que va pretendiendo, que es la base, es que aquellos valores universales excepcionales por los que te reconocieron se mantengan, ¿no? Y para eso hay toda una estrategia, pero claro, tú llamas a la puerta, cumple unos requisitos. Esto cuando, como España entró en la UNESCO, digo, en la Comunidad Europea, cumplíamos requisitos económicos, etcétera, y después ya todo el mundo se olvida. Pues no, y para eso existen los informes periódicos, etcétera, etcétera.